La profesora Mónica ya ha cambiado de bolilla, ya hemos estudiado proyecciones básicas del cráneo y nos toca seguir avanzando. En este caso, seguimos con el raquis, ¿sí? Vamos a arrancar por la columna cervical. La profesora Mónica ya dio la introducción, las técnicas básicas, así que a eso nos vamos a abocar hoy. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el cráneo, que haya quedado alguna duda, o avanzamos nomás con el raquis? Profe, Bueno. yo tengo una duda sobre ATM y Schuller 1. ¿Cómo se las diferencia en cráneo? Bien, desde la imagen es bastante complicado identificarlas, ¿sí? Desde la simple imagen, si nosotros no hicimos la técnica, la verdad que en las dos lo que nosotros hacemos es desenfilar ambas mitades del cráneo, ¿sí? Porque si nosotros no angulamos la cabeza del paciente o le damos angulación al rayo, ambos lados del cráneo nos aparecen superpuestos, ¿sí? Entonces, desde la imagen es bastante complicado darnos cuenta de eso, ¿sí? Si yo la hice, claramente que voy a saber cuál es cuál, pero desde la imagen es bastante complejo. ¿Se nos pueden confundir? Sí. Y más a nosotros que estamos recién en una etapa inicial de nuestra profesión, de nuestra formación. Entonces, desde la imagen, le repito, es bastante difícil identificarlas o decir una o la otra. Yo particularmente no encuentro estructuras anatómicas que me lo digan, pero sí debemos reconocer que si tengo enfrente una imagen dudosa y dudo entre esas dos técnicas, y muy lejos de la realidad no estoy porque verdaderamente son casi idénticas pero opuestas, ¿sí? En ambas yo hago la misma maniobra que es desenfilar las mitades del cráneo. ¿Para qué? Para poder estudiarlas de manera unilateral, ¿sí? Si yo lo dejo al paciente tal cual, sin angular el rayo o sin angular la cabeza, cualquiera de las angulaciones que use, ¿sí? En cualquiera de las dos técnicas, voy a superponer ambas mitades del cráneo, ¿sí? De ahí la maniobra de desenfilarlas para estudiarlas de manera unilateral. Pero en ambos casos debo hacer un lado, por ejemplo, arranco por el lado derecho y luego el lado izquierdo. ¿Le he respondido? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ya en el medio de las dudas somos algunos más, así que mañana no rinden anatomía, así que verdaderamente el grupo es bastante desertor porque seguimos teniendo, o mañana rinden de vuelta. Sí, profe, todas las semanas. Todos los Todas las... viernes, profe. Entonces, bueno, van a tener que buscar alternativas porque si todos los viernes, si todos los jueves van a faltar a rayo 1 para estudiar anatomía, tienen que rever la agenda semanal porque lo que sacan lo que ponen en anatomía se lo sacan a rayos. Bueno, en definición, yo voy a proceder a compartir mi pantalla para que arranquemos con la unidad que nos toca hoy. Bien. Bueno, para que podamos introducirnos en la bolilla de columna vertebral, es necesario que
nos familiaricemos con la anatomía básica de cada segmento, ¿sí? Sabemos que tenemos los accidentes vertebrales que describimos en todas las vértebras, pero en cada segmento van teniendo particularidades, ¿sí? Entonces, enfrente nuestro tenemos una vértebra cervical, ¿sí? ¿Qué describimos en esta vértebra cervical? Describimos el cuerpo, ¿sí? Por detrás del cuerpo tenemos el agujero vertebral, ¿sí? ¿Qué encontramos en este agujero vertebral? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa por el agujero vertebral? El cordón espinal. La médula La médula. espinal, correctamente. Aquí discurre la médula espinal. Recordemos que la superposición de todos los cuerpos vertebrales van a formar el conducto raquídeo encargado de alojar a la médula espinal. Correctísimo. Luego tenemos las apófisis transversas, que en el caso de la vértebra cervical cuentan con un agujero, ¿sí o no? Sí. Bien, también tenemos carillas articulares o apófisis articulares, que están aquí, considerando que estoy viendo mi vértebra cervical desde arriba, podríamos decir que estas son las apófisis articulares superiores. Luego tenemos las láminas, que van a cerrar el tubo neural por detrás, o el arco neural de la vértebra por detrás, y luego la apófisis espinosa, que en esta vértebra tipo cervical es bífida, ¿sí? Formando los pedículos, cerrando el agujero neural por delante, tenemos los pedículos, ¿sí? Es decir que los pedículos se ubican uniendo el cuerpo vertebral al arco neural, ¿sí? ¿Qué son los pedículos? Estas barras óseas de hueso, cuya función es unir el cuerpo y el arco posterior de la vértebra. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Me queda alguna estructura por mencionar? Creo que no. Entonces, seguimos avanzando en el estudio del raquis y me encuentro con este tipo de vértebra. Esta es una vértebra tipo ¿de qué segmento? Dorsal puede ser. Dorsal. ¿Qué características describimos? Cuerpo, ¿sí? ¿Qué será esto que vemos acá? No veo el puntero, ¿lo pueden ver? Tampoco veo que esté marcando, profe. ¿No se ve que esté marcando? No. No. ¿No? Ah, pero che, ¿por qué no me dicen antes? En la Ahora se anterior dibujó sí algo. se veía igual, en esta no. A ver, vamos a poner de vuelta el lápiz. Tenemos el cuerpo, ¿ahora lo ven? Sí, ahora se ve, profe. No se ve. El cuerpo, por detrás del cuerpo, Agujero vertebral. el agujero vertebral, correcto. Lo que tenemos aquí, ¿qué será? Apófisis articulares superiores. Las apófisis articulares superiores, teniendo en cuenta que estamos viendo nuestra vértebra por su cara superior, ¿no es cierto? Aquí tenemos apófisis articulares a los lados, las láminas, cerrando el tubo neural por detrás, la espinosa larga, ¿sí? Bien posterior. Aquí tendremos carillas articulares para las costillas, ¿sí? En la apófisis transversa también tendremos articulares para las costillas. Y aquí tendremos, ¿qué estructura?
Los pedículos. Los pedículos, exactamente. Barras óseas que van a unir el cuerpo vertebral con el arco neural, ¿sí? Atenti a esto porque vamos describiendo diferente morfología de las estructuras. Si bien mencionamos las mismas, cuerpo, pedículo, articulares superiores, articulares inferiores, transversas, todo va teniendo diferente morfología y diferente dirección dependiendo del segmento del que se trate, ¿sí? Miren la dirección que llevan los pedículos en el segmento dorsal, diferente a la dirección que llevaban en el segmento cervical, ¿sí? Miren la dirección que tienen los pedículos aquí, ¿sí? Si yo tuviera que imaginarme la línea media de la vértebra, Están oblicuos. los pedículos están oblicuos a 45 grados con el eje de la vértebra, ¿sí? ¿Qué me pasa en el segmento dorsal? Aquí tengo la línea media. Y los pedículos Están perpendicular. están paralelos. ¿Se ubican? Sí. Este es el plano medio sagital de la vértebra. Sagital medio de la vértebra. Y aquí tengo los pedículos, ¿sí? Paralelo a las vértebras, ¿sí? Entonces, ahí veo la diferencia que cada estructura va tomando según el segmento. Recordemos que las vértebras dorsales forman parte de la jaula costal, ¿sí? Entonces, las costillas, ¿sí?, van a otorgarle cierta rigidez al segmento dorsal, ¿sí? Por eso, de la columna, el segmento cervical y el segmento lumbar son más móviles, son mucho más móviles respecto al dorsal, ¿sí? Debido a que la columna dorsal constituye la jaula torácica. Bien, y luego tenemos nuestra vértebra típica lumbar, ¿sí? Voluminoso su cuerpo, por delante, por detrás de forma triangular voy a tener el agujero vertebral, ¿sí?, el agujero neural de la vértebra, carillas articulares superiores, las transversas, las láminas, cerrando por detrás el arco neural, y la espinosa bien posterior, ¿sí?, horizontalizada, cuadrilátera, por detrás. Aquí a los costados, las transversas ya lo dijimos, y aquí de vuelta aparecen los pedículos, ¿sí? Los pedículos delimitando por los costados ese arco neural, uniendo el cuerpo vertebral con el arco neural posterior, ¿sí? Observemos la dirección de estos pedículos, ¿sí? Si me imaginara nuevamente el plano medio sagital de la vértebra, ¿a qué conclusión llego? Están paralelos. Claro. ¿Y por qué me interesa toda esta cuestión? ¿Por qué será de interés radiológico que estudiemos y recordemos los accidentes de las vértebras y su dirección? Para después poder estudiarlos, o sea, hacer una radiografía que los podamos ver. Claro, exactamente, porque yo deberé ir Saber cómo acomodar al paciente en base a la exactamente para obtener la región que a mí me interese, ¿ok? Bien, ¿alguien sabe qué estudio es este que tenemos aquí enfrente? Una espinografía. Una espinografía, un espinograma, ¿sí?, una radiografía del raquis completo, ¿sí? Podemos evaluar cómo los cuerpos vertebrales van creciendo a medida que se va descendiendo
en la superposición de los cuerpos vertebrales. Aquí lo vemos de frente y aquí lo vemos lateral, todo el raquis completo en el plano lateral, ¿sí? Entonces, puedo aquí estudiar las curvaturas de la columna vertebral en el plano lateral, y aquí en el frente, si tuviera alguna curvatura en alguno de estos sentidos, también podría evaluarla. ¿Cómo se llaman las curvaturas de la columna patológicas? La llamada Escoliosis. escoliosis. Exactamente, la llamada escoliosis, ¿sí? Si este paciente tuviera una curvatura de la columna, ¿sí? Yo podría hacer lo mismo que se ha hecho aquí, ¿sí? Medirla, trazando ángulos. El año que viene lo verán oportunamente, ¿sí? Para saber qué grados tiene esa escoliosis y qué tratamiento va a tener ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la curvatura de la columna? ¿Cómo se llama la curvatura cervical de convexidad anterior? Lordosis. Lordosis. Bien. ¿Cómo se llama la curvatura dorsal de concavidad anterior? Cifosis. ¿Cómo se llama la curvatura lumbar de convexidad anterior? También Lordosis. Lordosis lumbar, ¿sí? Lordosis lumbar. Muy bien. Bien. ¿Cómo realizo esta espinografía? ¿Alguien sabe? ¿Lo puedo hacer con el equipo de rayos que tenemos en la escuela? No, no Sí, ¿Quién dice sí y por qué? ¿Quién dice no y por qué? Vamos, los escucho, sin miedo a equivocarse. Si nos equivocamos, lo vamos a resolver entre todos. ¿Se podría hacer en 2 partes y después juntarlo? Sí. En el equipo que tenemos en la escuela, lo podemos hacer por segmentos, sí, pero no tenemos ni el software ni los accesorios para luego juntarlos. ¿Qué necesito? Obviamente que es un equipo que tira rayos, como el que está en la escuela, sí, claramente, pero tiene accesorios especiales con paneles que van tomando en 2 o 3 partes la radiografía y luego el software las une y me otorga una única toma como esta, ¿sí? También podría tener un chasis de estas dimensiones, ¿sí? ¿Qué dimensión es la película? ¿Qué dimensión es la película que uso para el chasis para espinografía? ¿Qué dimensiones tiene? El antiguo chasis para espinografía tenía una dimensión de 30 por 90, ¿sí? Desde que usamos radiología digitalizada o digital directa, se hace con paneles, ¿sí? Por partes, siempre que el paciente no se mueva, y luego el software une las partes y me otorga esta imagen, ¿sí? ¿Entendemos más o menos el procedimiento? ¿Estoy siendo clara? sí, profe. Lo que en algunos lados todavía se puede seguir usando. El que tiene el chasis y las películas puede usarlo. Pero recordemos que cada vez más, ¿sí? Los equipos, los procesados húmedos, las reveladoras húmedas con líquido, con revelador, con fijador, están siendo reemplazadas por equipamiento de radiología digitalizada o digital directa,
¿sí? Los llamados flat panels, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ayornar a lo que abunda en el medio o a lo que va tendiendo la situación actual, es reemplazar ese antiguo chasis de 90 centímetros gigante por paneles que van tomando por parte el raquis y luego el software entrega esta imagen uniendo las tomas que yo hago, ¿sí? Estudios de espinografía se llama, siempre con el paciente parado y descalzo, incluyendo toda la pelvis, ¿sí? Para poder evaluar las curvaturas laterales de la columna, ¿sí? Además de eso, ¿por qué se imaginan ustedes que descalzo y parado? Porque si lo acostamos, la columna se va a estirar. Claro, no voy a obtener una imagen real de la curvatura de esa columna con el paciente en bipedestación soportando el peso corporal, ¿sí? Y si la curvatura de la columna viniera porque el paciente tiene una simetría en los miembros inferiores, ¿podría yo tener una cadera aquí y la otra más abajo, o no? Sí. Sí. Una cresta ilíaca más arriba y la otra más abajo, ¿o no? Sí. Sí, profe. Entonces usamos este par radiológico. Usamos el frente y el perfil siempre, claramente, y debemos saber que el paciente debe estar en bipedestación y parado, ¿sí? Si el pedido médico viniera con otra indicación, por ejemplo, un paciente que tenga una simetría de los miembros inferiores y por eso use un taco en el zapato. ¿Se ubican lo que les digo? Sí, profe. Por ejemplo, que pase eso y que el especialista en columna diga espinografía, frente y perfil, de pie, calzando los zapatos ortopédicos. ¿Cómo vamos a hacer la radiografía? De pie y con los zapatos. Claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el especialista querrá evaluar la columna cuando el paciente está usando el zapato que le corresponde. Por decir un ejemplo, ¿sí? Pero me refiero a que si este paciente está en tratamiento, puedo tener cualquiera de esas alternativas. Yo estoy poniendo en situaciones que me voy a imaginar, que me las imagino ahora, pero que las he vivido en la vida profesional, como para que nosotros nos vayamos adecuando a lo que va a ser nuestra realidad profesional en un tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la famosa espinografía. Bien, ahora vamos a estudiar la columna por tramos, ¿sí? Como arrancaron a hacer el martes con la profesora Mónica, y cómo es la forma más habitual que examinemos la columna. Este examen de raquis completo, ¿sí? Tiene indicaciones propias que son básicamente la escoliosis, ¿sí? Y evaluar la curvatura de esa columna. Pero la mayoría de las veces la columna se toma por tramo, tal cual la empezamos a estudiar. Una pregunta antes de seguir. Sí, La espinografía se hace más que nada de control, entonces. No va a ser de emergencia, por ejemplo. no, claramente que no. La espinografía va a ser indicada porque principalmente en los pacientes jóvenes o luego un traumatismo o algo que clínicamente ya se evidencie una simetría en el paciente, ¿sí? Que comience con dolores o que cuando tenemos una curvatura de la columna y es muy probable que tengamos un hombro más descendido que el otro, ¿sí? Clínicamente, ¿sí? Ya tenemos, el profesional tiene indicios de que ese paciente puede tener una escoliosis, ¿sí?
¿qué haría cualquier especialista o cualquier médico clínico, un pediatra, por ejemplo, que lo deja al niño parado y lo observa, ¿sí? Párate derechito, le decía al paciente, cualquiera, niño o adulto, párate derechito y observarlo. O simplemente uno lo pone de espalda y con solamente palpar las espinosas ya puede sospechar una curvatura, ¿sí? Entonces, ahí, ¿quién entra en juego? El especialista en columna, por ejemplo, el traumatólogo, que él sí puede indicar este examen. Pero obviamente que esto es un examen programado, que el paciente va al consultorio. Nunca haríamos esto en caso de emergencia, ni en una guardia, ni nada de eso, ¿sí? Primero tenemos que tener la sospecha clínica de que puede tener ese paciente una curvatura lateral en la columna, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Fui clara? Sí. Pero no se pide, o la idea es que no se pida tontas y locas, como cualquier examen, como cualquier método complementario en medicina, ¿sí? Si usted va al médico por un chequeo, le pedirá un laboratorio de rutina, y si está todo normal, no tiene signos ni síntomas de ninguna patología, pues perfecto, terminó su chequeo, ¿sí? Si usted va a un chequeo y el doctor ausculta sus pulmones y los ve perfectamente normales, te dice, estás perfecto, no sentís nada, estás perfecto, volvé el año que viene a tu otro chequeo anual. Ahora, si ausculta algo, le va a decir, y anda a hacerte una radiografía del tórax, ¿sí? Todas las prácticas, cualquiera sea, a nosotros, ¿cuáles nos competen? Nos competen las radiográficas, las radiológicas, el diagnóstico por imágenes. Todas las prácticas tienen que tener un fundamento clínico, ¿sí? Porque usted piense, este paciente es un niño, ¿sí? Miren que tiene ahí el cartílago en I de la pelvis, los núcleos de osificación, un paciente joven, capaz que tenga 9, 10 años. ¿Le vamos a pedir una espinografía por las dudas? Y no sería lo indicado, ya lo estoy irradiando sin ninguna sospecha clínica. ¿Soy clara? Sí, profe. Todas Profe. nuestras prácticas tienen que tener una sospecha, un fundamento por parte del médico derivante que la justifique, ¿sí? Sobre todo, en nuestro caso, que estamos utilizando radiación ionizante, ¿sí? Bien. Bueno, nos vamos del tema, pero aprendemos otras cosas, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos aquí ahora? Arrancamos a estudiar nuestra columna cervical por tramos, como generalmente la vamos a hacer, la hacemos todos los días en cualquier servicio de rayos de esta ciudad y del mundo, ¿sí? ¿Qué tenemos enfrente nuestro? Columna cervical. Una Sí. radiografía de columna cervical de frente y de perfil. De perfil, perfecto. Entonces, en nuestra radiografía de columna cervical de frente y perfil, tendremos que intentar... Espérenme un momento que estoy escuchando una alarma, no sé si será mi auto. No, por lo menos todavía está en la vereda. En nuestra radiografía, disculpen, en nuestra radiografía de frente y de perfil, tendremos que buscar todas las estructuras anatómicas que ya describimos y la anatomía esencial que estamos valorando a los rayos X, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestra radiografía cervical de frente? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la vértebra de la que estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en el caso de la columna cervical de frente?
¿Cuántas vértebras tengo que ver yo en la columna cervical de frente? La séptima. De la vértebra que está articulada con la costilla para arriba se empieza a contar. Y creo que Yo hay haría 5. eso. Sí, coincido con usted. La primer costilla es esta, plana y cortita. Entonces, si sigo la primer costilla, voy a terminar en la dorsal 1 o torácica 1. ¿Sí? Entonces, si esta es la torácica 1, esta será la C7, C6, C5, C4, C3. ¿Qué me pasa con C1 y C2? No las podemos ver. Sí, sí. Para estar atrás del mentón, digamos, del maxilar inferior. El mentón, ¿y qué otra cosa se le superpone? El occipital. El occipital, ¿sí? Ese debe ser el occipital, redondeado, y este es el mentón, ¿sí? Aquí se ve el goño perfectamente. Aquí no puedo verlo tan perfectamente, pero sería ese, ¿sí? Entonces, estas dos estructuras óseas muy densas se superponen a la C1 y a la C2. Si yo mirara con mucha imagenología, tal vez acá podría delimitar, ¿qué cosa? Apófisis odontoides del axis. La apófisis odontoide del axis, exactamente. Pero yo la veo porque estoy viendo mi pantalla en primera plana. Ustedes que están viendo lo que levanta el MIT pierden calidad, pero ahí la podría ver. ¿Puedo estudiarla ahí? Claramente no, porque está superpuesta con las otras estructuras. Pero me refiero que ahí la veo, apenas su silueta, ¿sí? No puedo estudiarla, pero sé que ahí está. Entonces, tendré luego una técnica especial para el atlas y el axis en proyección de frente, ¿sí? Mientras tanto, en mi columna cervical de frente voy a estudiar generalmente desde la séptima a la tercera vértebra cervical, ¿sí? ¿Qué describiremos en ella? El cuerpo vertebral, ¿sí? El espacio intervertebral. ¿A qué corresponde el espacio intervertebral? Al disco intervertebral. Exactamente. ¿Por qué digo espacio en la radiología simple? Porque se ve negro. Claro, el disco es radiolúcido, ¿sí? El disco es radiolúcido. Entonces, yo a los rayos X no veo el disco, veo el espacio que ocupa el disco, ¿sí? También veo los uncus o apófisis unciformes, ¿sí? Propias del segmento cervical, o las encuentro en no todos los segmentos. No, solamente en el cervical. Solamente el segmento cervical. En la línea media, ¿qué encontraré? La apófisis espinosa. La apófisis espinosa, exacto. Aquí a ambos lados tengo las apófisis articulares que forman masas laterales, ¿sí? Con el propósito de proteger la médula espinal, claramente, ¿sí? Las apófisis transversas son pequeñas, puedo verla aquí al costado, en este caso no la veo aquí abajo, porque ¿qué pasa con los segmentos de la columna que están próximos al segmento que continúa? ¿Qué ocurre en el segmento cérvico-dorsal? ¿Qué ocurre en el segmento dorso-lumbar? Tengo... Vértebras de transición. Claro, tengo un segmento de transición en donde las vértebras pueden tomar la morfología del segmento
que continúa, ¿sí? Entonces, por ahí la vértebra C7 puede presentar unas transversas más prominentes debido a que ya se quiere asemejar ¿a quién? A la torácica 1, ¿sí? A la torácica 1. Lo mismo pasa en el segmento dorsolumbar, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Aquí vemos dos redondelitos que corresponden ¿a qué? Los pedículos. Los pedículos. Los pedículos, exactamente. Bien, entonces, todo lo que identificamos en nuestra radiografía de frente lo vamos a buscar en el perfil, ¿sí? Vamos a contar las vértebras cervicales para saber que verdaderamente tengo mi examen completo. ¿Cómo procedo para contar las vértebras? Desde arriba hacia abajo, al revés que en lo anterior. Sí, ¿por qué toma esa opción usted? C1 acá en este caso. Claro, porque se ven las que no se porque veían la en estamos viendo. La estamos viendo perfectamente. Estamos viendo el arco anterior y el arco posterior de la C1. ¿Sí? Entonces, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Sí? Están las 7 vértebras de mi interés. ¿Sí? La C1 o, ¿qué otro nombre tiene? Atlas. Atlas. O Atlas, la C2 o Axis, Axis. con su diente o apófisis odontoides, ¿sí? Y bueno, y luego hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente técnico que puedo tener en la cervical lateral? Que las ramas del maxilar inferior se superpongan con las vértebras. Sí, por Y eso el te macizo debo de los pedir al paciente que eleve un poco la mandíbula para que el goño no se superponga a la vértebra, muy claro, perfecto. ¿Y qué otra cosa que dijeron recién? Los hombros. El macizo de los hombros. El macizo de los hombros, la cintura escapular, miren, aquí tengo una clavícula, acá tengo la otra, ¿sí? Puede ocultarme la parte de la C7, de la C6, sobre todo en pacientes con hombros voluminosos o en pacientes de baja talla o en pacientes con sobrepeso, ¿sí? Que tengan el cuello más cortito. Esa región puedo no verla en la radiografía, ¿sí? Por eso yo, al momento de posicionar al paciente, ¿qué le tengo que pedir? Que relaje los hombros lo que más pueda, ¿sí? Es más, le puedo pedir permiso y hasta intentar guiarlo. Permiso, relaje los hombros y usted le tira un poquito los hombros para abajo, obviamente, con suavidad sin hacerle daño. Estamos para ayudarlo al paciente y no para incomodarlo. Pero es una maniobra que por lo menos a mí en la práctica me ayuda bastante para que el paciente logre lo que yo le pido, ¿sí? Relajar los hombros para ver esta región, ¿sí? Otra cosa que yo le suelo decir a los pacientes cuando están parados de perfil, le digo, no te muevas e intenta rascarte la rodilla, ¿sí? Entonces el paciente está derechito y hace fuerza para abajo con los hombros. Es una cuestión cotidiana, anecdótica, que yo intento decirle a los pacientes para que relajen los hombros, ¿sí? Recuerden que el paciente no sabe nada de radiología, nosotros somos los especialistas y tenemos que
tener una buena comunicación con él. Nos tiene que entender lo que le pedimos para que nuestra radiografía salga bien, ¿sí? Esta está perfecta, ¿sí? Esta está perfecta porque logro ver toda la 7, que es esta, perdón, vamos a contar de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecta. La veo hasta el espacio C7D1. Perfecta. Pero el problema sí puede estar acá por la cintura escapular, ¿sí? Por la cintura escapular. Si el paciente viniera en emergencia, ¿qué puedo hacer? Hacer la radiografía de cúbito. La hago en decúbito, claramente, porque viene sobre una tabla de raquis con un collarín inmovilizador. Podría, luego de preguntarle o descartar una lesión en las extremidades superiores, ¿podría traccionarle de los brazos o no? Sí, para que no se interpongan los hombros. Exactamente, exactamente. Le pregunto, ¿te golpeaste los brazos? ¿Te duelen los hombros? ¿Te duelen las muñecas? ¿Te duele el codo? No, no me duele nada. Entonces, dame la mano, yo te voy a traccionar, te voy a tirar un poquito de los brazos, ¿sí? Entonces, si uno lo tracciona un poquito, ya descienden esos hombros y puedo ver las vértebras que me faltan, ¿sí? El examen está completo cuando veo todas las vértebras. Esa es la realidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir dilucidando la anatomía que ya conocemos. Dijimos que este es el ángulo de la mandíbula, ¿sí o no? Sí. ¿Esto qué será? Hioides. El hueso hioide. ¿Y esto negro que veo acá qué será? Cabo. Faringe. Claro, la vía aérea, ¿sí? Arriba la faringe, por aquí la laringe, ¿sí? Y aquí que tengo el cuerpo de la vértebra por delante, ¿sí? Los espacios intersomáticos o intervertebrales. Aquí tengo las apófisis articulares superiores e inferiores, ¿sí? Las láminas y las espinosas por detrás, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Esta radiografía decimos que es correcta, la entregamos. Sí. Sí. Bien. Aquí tengo a mi paciente posicionado, ¿sí? Apoyando la espalda contra el potterbuki mural, ¿sí? Le pedí que levantara un poquito la pera, no se ve muy bien por el barbijo, ¿sí? Aquí tengo mi incidencia, el haz longitudinal, el haz transversal, ¿sí? Y ahí se ve lo que he diafragmado, ¿sí? Y aquí tengo este panel, ¿sí? Esto no es un chasis. Esto es un flat panel para obtener radiografía digital, ¿sí? Este panel mide 35 por 43, ¿sí? Entonces, yo lo centro, diafragmo a mi región de interés, obviamente cierro esta bandeja, ¿sí? Meto el panel adentro del potterbuki, obtengo mi radiografía, me aparece en el monitor, ¿sí? Y automáticamente el panel queda listo para otra exposición, ¿sí? ¿Entendemos cómo funciona esta radiología digital directa? Profe. Exacto, yo luego de hacer todo esto, voy a disparar, no respire, no trague, le digo a mi paciente, plin, obtengo la radiografía, respire normal, le digo al pobre paciente, obviamente,
miro que esté bien en el monitor, ¿sí? Y procedo a hacer la lateral, ¿sí? El chasis queda aquí, el panel queda aquí, perdón, listo para recibir los rayos de la cervical lateral, ¿sí? Bien, luego de que he obtenido mi radiografía de frente y de perfil, ¿sí? Me han pedido también columna cervical oblicua. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué dice la técnica? El paciente se tiene que girar 45 grados con respecto al apoyo. Bien, ¿para qué hago la proyección oblicua? Para ver los pedículos. Para estudiar los pedículos. ¿Serán esos los pedículos? Sí, ¿Qué le delimitan los pedículos? los agujeros de Agujeros conjunción. de conjunción. Los agujeros de conjunción que estoy viendo aquí, ¿sí? Perfecto. Entonces, dice, Rosso María Laura dice el pedido, solicito radiografía, columna cervical, frente, perfil y oblicua. Hicimos el frente, hicimos el perfil y ahora vamos por las oblicuas. Claramente, tengo que estudiar ambos lados, ¿sí? Entonces voy a tener la columna cervical en oblicua derecha y la columna cervical en oblicua izquierda. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y por qué creen ustedes que tengo que poner el paciente a 45 grados? Porque los pedículos en las cervicales estaban a 45 grados. Muy bien. Volvemos a foja cero. Aquí tengo el pedículo, ¿sí? Y yo a mi pedículo me lo tengo que chocar con el rayo, ¿sí? Lo tengo que, para verlo en toda su dimensión, me lo tengo que chocar de manera perpendicular con el rayo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer una trampita, así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Oblicuar a mi paciente? ¿Sí? Entonces, si de aquí viene el rayo, me choco el pedículo, ¿sí? Bueno, hagamos de cuenta que esto está derecho. Entonces yo me choco el rayo, me choco el pedículo con el rayo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Todo lo que yo quiera evaluar radiográficamente, lo tengo que chocar con el rayo, ¿sí? Entonces, si esta es la dirección del pedículo, yo voy a oblicuar el paciente para que mi rayo quede perpendicular a él y yo lo pueda evaluar como estas barras óseas que estoy viendo aquí totalmente desplegadas, ¿sí? Que van a delimitar los neuroforámenes. ¿Qué emerge por estos neuroforámenes? ¿Nervios? ¿Qué nervios? Vertebrales. Raquídeos. Los nervios raquídeos, ¿de qué plexo? Cervical. Plexos. Cervical, ¿y qué más?
¿De dónde provienen los nervios que llevan impulsos nerviosos sensitivos y motores a las extremidades superiores? ¿Del plexo braquial o no? ¿Cómo se forma el plexo braquial? Cri, cri. Sé que es una sensitiva y motora, pero no me acuerdo cómo se llama. Sé que es una parte sensitiva y otra es motora. Exacto, entonces tenemos el plexo cervical de las raíces cervicales superiores, luego las raíces cervicales inferiores forman el plexo braquial, que emerge, los nervios emergen por estos agujeros, llevando inervación sensitiva y motora a la extremidad superior. Entonces, ¿cuál será la indicación por la que haré una columna cervical oblicua? Puede ser hormigueo en la mano. Sí. O que se duerma una parte de la mano también o del brazo. Exactamente. Entonces, el especialista examinará a ese paciente y puede haber una compresión. Entonces, me va a solicitar mi columna vertebral oblicua. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Qué oblicua será esta? ¿Derecha? Oblicua derecha. ¿Y qué agujero de conjunción estoy estudiando? Los izquierdos. Los izquierdos. Correcto. ¿Cómo me doy cuenta que es derecha? ¿Y qué lado está apoyando el paciente? Apoya el lado Porque derecho. el paciente mira hacia el lado derecho, digamos, de la radiografía, por eso me doy cuenta que es derecha, y apoya el lado derecho también. Claro, aquí el paciente está apoyando su hombro derecho, ¿sí? Está mirando a la marca, acá tengo el maxilar superior, ¿sí? Aquí tengo la marca de la derecha, vamos a poner una D de derecha ahí. Entonces el paciente mira la marca, se llama oblicua derecha porque está apoyando el lado derecho, ¿sí? Pero yo lo que estoy estudiando es los agujeros de conjunción del lado izquierdo, ¿sí? Porque son los que yo dejé perpendicular al rayo y paralelos al receptor de imagen. Si hago el lado derecho, debo proceder a hacer el izquierdo. ¿Qué me pasa con la oblicua izquierda? Repetimos lo Apoya mismo, chicos. Sí, apoya el lado izquierdo, pero se estudia el lado derecho. Claro, el paciente está apoyando aquí su hombro izquierdo, está mirando hacia la izquierda, aquí tengo el maxilar, es decir, que acá estaría su cara, sus ojitos, su nariz y su boca. Y estoy estudiando los agujeros de conjunción del lado izquierdo, ¿sí? Atención a esto, debemos pensarlo, ¿sí? Debemos pensarlo para, cuando sigamos avanzando en nuestra bolilla, no confundirnos luego con los otros segmentos del raquis, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos casos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo presentamos este examen? Frente y perfil de columna cervical. Frente y perfil de columna cervical. ¿Qué me llama la atención?
¿Hay un tornillo suelto? Puede ser. De un implante o algo que haya tenido el paciente, tenga el paciente. Se le aflojó un tornillo, como decía mi abuelita, para decir que estaba media loca. ¿Será eso? ¿Se lo habrá tragado el tornillo? No. No. Bueno, aquí discurre el esófago. Claramente es muy raro que se quede un elemento en el esófago. Si fuera tragado, ya hubiera pasado al estómago. Y aparte, viendo que tiene este elemento de artrodesis, claramente un tornillo que se aflojó de la artrodesis, ¿sí? El paciente tiene compresión nerviosa, ¿sí? Entonces, para liberar esa compresión, se fijan esta placa con tornillos, ¿sí? Y miren cómo se coloca estos elementos en el disco para darle altura, ¿sí? Y descomprimir esa médula, ¿sí? Y acá se está aflojando un tornillo de la artrodesis, que es el que veo aquí. ¿Sí? Miren que aquí falta otro tornillo también, ¿ven? Y este está flojo y me ha quedado ahí en el tejido prevertebral, ¿sí? Obviamente que es eso, no es que se lo haya tragado. Pero si yo pensara anatómicamente, ¿a dónde ubico el esófago? Por delante. Por delante de la columna. Por delante de la columna, por detrás de la tráquea. Esa es la relación básica del esófago. ¿Y qué es el esófago? ¿Cómo lo podría describir en pocas palabras, anatómicamente hablando? Conducto musculoso. Claro, es un órgano tubular, perfecto, debido a su peristalsis, en condiciones normales, es un órgano de paso, ¿sí? El bolo alimenticio transita por el esófago segundos y luego llega al estómago, ¿sí? Es decir que es muy raro que un elemento se quede a ese nivel, ¿sí? Y menos ahí que no hay estrecheces. Tendría que ser un esófago patológico, ¿sí? A las claras, que lo que ha pasado acá es que este tornillo se ha aflojado, no tengo ni la menor duda, con este elemento que tiene aquí. Pero, bueno, nosotros estamos estudiando y evaluamos las relaciones de todos los órganos. El esófago, en condiciones normales, es invisible a los rayos X. Es un tejido blando, ¿sí? Densidad agua, que se repliega cuando está en reposo, ¿sí? ¿Qué pasa con la vía aérea? La vía aérea está dotada de cierta rigidez. La tráquea por sobre todo, la laringe, ¿sí? Con sus cartílagos. ¿Para qué? Para que esté permeable de manera permanente, ¿o no? Yo no estoy pensando que tiene que ingresar aire a mis pulmones, sino que el paso es permanente, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué tendremos? Ya terminamos. La última y nos vamos. Cervical de frente y perfil también. Cervical de frente y perfil, ¿sí? Cervical de frente y perfil. He tomado con el paciente, perdón, he tomado con el paciente en decúbito, ¿sí? Miren acá, este debe ser parte de la tabla del raquis, esta debe ser las manijas de la tabla del raquis, me imagino yo, ¿sí? Aquí tenemos ropa del paciente o una almohadilla, algo, ¿sí? Y esto se ha tomado en emergencia, me parece que fuera un botón, ¿sí? Los que vayan a hacer práctica del hospital de urgencia o visiten el servicio del hospital de urgencia van a ver que el accidente de moto, el paciente que viene por accidente de moto, viene abrigado generalmente, entonces uno empieza a descubrir el paciente y aparece toda la ropa así
amontonada, dándome una sombra, ¿sí? O botones, o los elásticos de los buzos, la correa de los buzos, toda la ropa, que suele aparecer porque uno va intentando descubrir al paciente. En la guardia, para examinarlo primero, tienen que descubrirlo, si quieren ocultarlo o ver si tiene una escoriación o examinar una herida que tenga, ¿cómo lo hace? Descubriéndolo, ¿sí? Y nosotros, para hacer la radiografía, tenemos que tratar de sacar elementos que nos sumen imagen, ¿sí? Pero esta radiografía es la que hablamos de tomar con el paciente en emergencia y en decúbito dorsal, ¿sí? Vamos a contar las vértebras. La 1, la 2, 3, 4, 5, y miren acá. Esta es la sexta, y no llego a ver ni la articulación C6, C7, que la tendría a esta altura más o menos, ¿sí? Si este paciente no tuviera ningún traumatismo en los hombros ni en los brazos, podría hacer una tracción de los miembros superiores para intentar evaluar qué pasa acá en la C6 y la C7. Miren este otro caso. ¿Qué radiografía será esta? Una consulta con respecto a lo anterior. Sí, Si, diga. por ejemplo, viene un paciente con accidente de moto, como decía recién, y se sospecha de algo, de por ejemplo una fractura en brazo, o lo que sea, una lesión en brazo, y no se puede traccionar. Y en las radiografías de cervicales no se ven 6.6 y 6.7. ¿Qué se hace? En un primer momento se deja el collarín hasta que no se descarte el trauma cervical. Si la sospecha de trauma cervical o el paciente está consciente, si hay sospecha de trauma cervical, a la exploración clínica se lo pasa al escáner, se lo pasa al tomógrafo, ¿sí? Si no hubiera sospecha de trauma cervical y la exploración clínica no da indicio alguno, se lo saca el collarín. Eso está basado en la clínica. De momento, el collarín se deja hasta que no se descarte trauma cervical, ¿sí? Por clínica, por imágenes, lo que el médico que recibió el paciente considere, ¿sí? Si existe hoy por hoy, ante la sospecha de trauma cervical, y no veo la C6 o la C7, al escáner, al tomógrafo, ¿sí? Cuando a mí me van a escuchar mucho hablar de tomografía porque he hecho mucha tomografía en mi vida profesional, me encanta el método también, y es un gran aliado en emergentología, ¿sí? Porque ustedes son la mayoría de ustedes son jóvenes, pero en un momento dado, todos los días en el noticiero salía la noticia de que si estaba sano o roto el tomógrafo del hospital de urgencia. Los que tengan más años a lo mejor se acuerden, la gente de 20 años a lo mejor no tanto. O la gente que no es de Córdoba a lo mejor no lo recuerde, ¿sí? Pero el escáner, el tomógrafo, es de vital importancia en emergentología, ¿sí? En poquitos segundos yo puedo examinar todo el paciente y obtener información sobre, principalmente, trauma de cráneo, en este caso cervical, o traumatismo grave tóraco-abdominales, ¿sí? O vasculares, en los que corre el riesgo la vida del paciente. Yo puedo, hoy por hoy, con los tomógrafos multicorte, lo verán oportunamente, ¿no? Examinar todo el paciente en menos de un minuto, o un minuto en segundos, ¿sí? Entonces, en primera medida, el paciente con collarín inmovilizando esa columna, ¿sí? Y después se decide si es necesario, se lo pasa al tomógrafo y se adquiere una tomografía cervical, o si la clínica indica que no hay riesgo alguno en la columna cervical y la exploración clínica lo afirma, se puede sacar. Eso es el criterio de lo que indique el médico que recibió el paciente en la guardia. ¿Quedó claro? Sí.
Pero siempre en emergentología el tomógrafo es el gran aliado, ¿sí? El tomógrafo nos permite estudiar en muy poquitos segundos todo el paciente. Entonces, ante la duda, hoy se procede a la tomografía. También ya más adelante vamos a describir una técnica radiográfica para ese segmento, ¿sí? Pero de escaso uso. Si tengo la posibilidad del escáner, claramente no voy a hacer una técnica radiográfica más, ¿sí? Voy a pasar el paciente al escáner, al tomógrafo. Pero, ¿qué me puede ocurrir? Que mi servicio no tenga tomógrafo, que esté roto el tomógrafo, ¿sí? Y que tenga que seguir explorando el paciente con radiología simple. Miren, acá tenemos el otro caso. Vamos a contar las vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D1, D2, D3. Miren todas las vértebras que veo, ¿sí? Un paciente muy joven y muy delgado, que simplemente le he dado la orden de descender los hombros, y miren cómo veo hasta las primeras torácicas, ¿sí? Lo contrario a lo que me pasaba recién, que me faltaban vértebras. Bueno, gente, nos quedamos aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe. Bueno. Entonces nos vemos el jueves que viene sin más preámbulos. Bueno, profe, Bueno. nos vemos. Seguimos. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan buenas Chao, tardes. profe. Que anden muy bien. Chao, profe, A buenas los que tardes. rinden mañana. Chao, profe, Que les gracias. vaya bien. Chao, Chao. profe, que ande bien. Chao, Chao, chao. profe.